Bueno, pues muy buenas noches y sobre todo mi agradecimiento al Ateneo Cultural Andaluz por haberse acordado de mí para participar en este ciclo de conferencias con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, sobre todo teniendo en cuenta pues la talla y la valía de los conferenciantes. Me ha tocado presentar a Manuel Ruiz Romero, que nos va a ofrecer la conferencia Andaluces levantados, 30 años del 28F, del mito a la realidad. La verdad es que cuando me propusieron presentar a Manuel, pues no caí en la cuenta, ¿no? de la trascendencia tanto de la persona como de su obra, ¿no? Es algo que he ido descubriendo poco a poco conforme he ido recabando datos, ¿no? La duda era por dónde empezar. La pregunta yo creo que es obvia teniendo en cuenta, pues tanto la biografía extensa como la obra, que es bastante prolija, ¿no? Comenzaremos diciendo que Manuel Ruiz Romero es profesor de EGB y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide con la calificación cum laude por unanimidad. Su tesis, La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición política 1975-1982, ha sido becada por el Congreso de los Diputados y premiada por el Instituto Andaluz para la Administración Pública en el año 2005. Posee curso de experto universitario por la Universidad de Sevilla en Comunicación Institucional y Marketing Político y ha cursado estudios de posgrado sobre habilidades sociales e intervención social. Cuenta con varios premios de investigación, nada menos que 21 libros editados y unos 60 artículos publicados, así como comunicaciones a distintos congresos nacionales e internacionales, obras colectivas y distintas revistas nacionales de historia y comunicación. También son numerosos los premios que ha obtenido a lo largo de los últimos años. Primer premio Estudios e Investigaciones sobre la Administración Pública en 2004, primer premio Quinto de Historia Ateneo de Sevilla en 2007, primer premio Memorial Blas Infante de la Fundación Blas Infante en 1992, Accesi Estudios e Investigaciones sobre la Administración Pública en 1998 y Accesi Segundo Memorial Blas Infante de la Fundación Blas Infante en 1992. Manuel Ruiz comenzó sus investigaciones estudiando los antecedentes autonómicos de Andalucía, un proyecto frustrado por la Guerra Civil en el año 1936, y es un buen conocedor de la figura y la obra de Blas Infante. Hizo la tesina sobre el primer gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Plácido Fernández Viagas, y la tesis doctoral la realizó del periodo que abarca desde Plácido Fernández Viagas hasta el actual Parlamento de Andalucía. Ha sido un proceso natural, de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante. Estamos, por tanto, ante una de las primeras personas que ha estudiado la transición en Andalucía y ante uno de los pocos referentes que hay sobre el proceso autonómico desde principios del siglo pasado hasta nuestros días, por lo que es una de las personas más autorizadas para hablar del intento frustrado y cómo Andalucía consiguió una autonomía de primera. En la actualidad, Manuel Ruiz Romero es uno de los pioneros y especialistas de nuestra comunidad en los estudios de la transición y muy especialmente sobre los distintos factores que intervienen en dicho periodo a favor del particular proceso andaluz a la autonomía. Ha editado, entre otros, el primer repertorio bibliográfico sobre la transición política andaluza, así como una recopilación de documentos históricos relacionados con nuestra autonomía. A continuación voy a nombrar, pues algunas de sus muchas publicaciones, no todas, porque si no sería alargarnos demasiado el tiempo, pero algunas de ellas son, por ejemplo, el referéndum para la ratificación autonómica de Andalucía, el 28F, como batalla mediática. Repertorio bibliográfico sobre la transición política de Andalucía, 20 aniversario del Estatuto de Carmona, estudios histórico-político del anteproyecto de Estatuto de Autonomía, el proceso autonómico de Andalucía durante la Segunda República, etcétera, etcétera. También ha escrito artículos en numerosas revistas especializadas: República y Autonomía, un referente histórico necesario, en Cuadernos Republicanos, La prensa de Andalucía durante la transición, en Ámbitos, Revista Andaluza de Comunicación, o Apuntes para una caracterización de la transición en Andalucía, en Revista de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Además, ha contribuido en congresos científicos internacionales en temas como la violencia como discurso, la responsabilidad de los profesionales de la comunicación, la construcción del discurso regionalista desde la prensa andaluza de la transición, y en congresos nacionales con el Estatuto de Autonomía de Andalucía durante la Segunda República o un pulso al regionalismo tanto franquista, diputaciones y preautonomía andaluza 1976-1978. Manuel Ruiz Romero es especialista en la transición como hecho histórico, pero especialmente en el seguimiento y la labor de los medios de comunicación de la época
en esa época pues hicieron también un trabajo importante en este periodo de la restauración democrática. De hecho, está participando en el primer manual de la comunicación en Andalucía como texto dirigido a estudiantes universitarios, a la vez que ha realizado el índice bibliográfico de la revista Andalucía Libre. Ha sido ponente en numerosas jornadas y cursos de formación y becario de Humanidades de la Fundación Centro de Estudios Andaluces y pertenece al grupo de investigación sobre estructura, historia y contenidos de la comunicación. La verdad es que Manuel Ruiz, bueno, pues nos va a sorprender en varios momentos de su conferencia. Ya en su inicio nos va a desvelar ciertas cosas acerca del 28F y del referéndum de Andalucía, ¿no? Él entiende que hay que derribar bueno, pues viejos mitos para empezar a construir otra vez el pensamiento de la gente, porque es consciente de que hay un gran desconocimiento, una gran laguna en ese periodo de la historia de Andalucía. En esta conferencia nos hablará de cuáles son los referentes de la autonomía, de cómo se resucita el tema de la causa autonómica durante la transición, de cómo se descubre a Blas Infante y de cómo se encarriló todo eso a través de una constitución y una serie de hitos hasta llegar a las instituciones de autogobierno de las que disfrutamos hoy en día. Manuel Ruiz, ya lo hemos dicho, se ha especializado en medios de comunicación andaluces durante la transición y puede presumir de ser más especialista en este campo que en otros. En la actualidad está cursando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y ha realizado trabajos sobre los alcaldes republicanos de Jerez y sobre la alcaldía cuando esta estaba ocupada por Miguel Primo de Rivera y Urquijo, una etapa, por cierto, inédita e interesantísima en Jerez que abarca desde los años 1965 hasta 1971. Lo último que ha publicado es una pequeña biografía sobre Blas Infante con motivo del 125 aniversario de su nacimiento, una obra que también se ha publicado en braille para que también las personas invidentes puedan saber más acerca de este personaje que, aunque pudiera parecer lo contrario, es muy desconocido y está lleno de tópicos. Fue un sacerdote escolapio fallecido recientemente, Enrique Iniestra, su padre intelectual, el que en definitiva le empujó a amar y a estudiar la historia. Una historia que para Manuel Ruiz es una cuestión de militancia, en el sentido de que la historia no es para publicar cosas y tener mucho currículum, sino para darla a conocer. Y es que la historia adquiere un sentido cívico cuando se da a conocer a los ciudadanos para que estos sean también protagonistas de los procesos sociales. La historia para Manuel significa compromiso y actualidad. Como historiador no puede ocultar su malestar por la existencia de ciertos historiadores o periodistas llamados oficiales, ¿no?, asentados en el poder, que de alguna forma, bueno, pues tratan de tergiversar la realidad histórica y están todos los días machacando y haciéndonos creer, bueno, pues cosas que nada tienen que ver precisamente con dicha realidad, ¿no? Ya no se trata incluso de la interpretación de diferentes hechos históricos, sino que incluso en muchas ocasiones pues se falsean incluso la fecha, ¿no? Personalmente podemos decir que Manuel está echando un pulso a ese discurso oficial que simplifica las cosas y que, bueno, en ocasiones pues intenta hacernos creer que la autonomía llegó a Andalucía de la mano de Felipe Gonzalo Alfonso Guerra, ¿no? Voy a leer lo que ha dicho él textualmente en relación con este asunto. Creo que nuestra transición está llena de tópicos que por reiterados no llegan a ser verdades y desde el poder, especialmente en Andalucía, se ha elaborado un discurso oficial que justifica al partido que gobierna esta comunidad y ajusta la verdad histórica a sus intereses. Desde los voceros, articulistas y palmeros de este régimen se ha elaborado pues una historia oficial con la que, como buen Quijote, echo un pulso. Me percibo a veces como un David intentando derribar a un Goliat, pero sabiendas de que no son gigantes. Más bien me gusta decir molinos interesados que dan vueltas según le interesa al poder. Manuel consiguió que la Junta de Andalucía retirase una publicación que editó hace unos 7 u 8 años aproximadamente, dirigida a los jóvenes de enseñanza media, en donde se llegaba a decir que el referéndum en Almería se tuvo que repetir para poder conquistar nuestra autonomía. Tras denunciar el caso, evidentemente el folleto se retiró, pero es curioso cómo este folleto, que es histórico, lo realizó un literato. Y como dice Manuel, no se le puede dar poesía a un historiador ni historia a un poeta. A cada uno su especialidad, y la especialidad de Manuel Ruiz Romero es la historia. Así que, Manuel, tuya es la palabra.